Cayetana, muchas gracias por esta entrevista para Perú 21. Te escuché hace unos minutos en tu presentación en CADE rindiendo un homenaje a Vargas Llosa. Gracias por eso. Para nosotros su presencia ha sido fundamental en todos los sentidos, en el cultural y en el político. Ha sido un maestro y un ejemplo. Y quisiera preguntarte nuevamente cuánto influyó él en ti. No, profundamente. Mario era como un faro, yo creo que para muchísimos, no solamente liberales, ciudadanos casi, ¿no? Personas con compromiso cívico, ¿no? Hay muy pocos intelectuales que se atrevan a mojarse y a defender sus ideas y a defender la democracia y la libertad en circunstancias tan difíciles, ¿no? Yo siempre digo, él era un gigante de las letras, evidentemente, pero un gigante de la libertad, y además era una persona, como he descrito ahora, de una cordialidad absolutamente conmovedora y emocionante, ¿no? Una persona de una generosidad de espíritu como no he conocido. Y siempre digo, un grandísimo español. Ojalá más españoles tuvieran ese compromiso democrático que demostró él en momentos tan difíciles para España, ¿no? Cuando el proceso separatista, el nacionalismo avanzaba, el afán de destruir la convivencia democrática, la unidad nacional. Mario es el que puso la cara, la voz, la palabra, la bellísima palabra, ¿no? En su boca en defensa de la libertad, y tenemos una deuda impagable de gratitud con él, y yo personalmente inmensa, y que, en fin, lo tengo siempre en el recuerdo y en la memoria. Hizo lo mismo en el Perú. Fue exactamente la primera voz que se alzó por la libertad, el que trajo al Perú esa enseñanza, ese pensamiento, el que nos enseñó a luchar por el mercado abierto, ¿no? por ideas que aquí no se discutían. Exacto. ¿No? Eso fue extraordinario. No hemos sido capaces de ser lo gratos que debimos haber sido con él, a pesar de que tuvimos la oportunidad. Y yo siempre resiento eso, a pesar de que, digamos, hemos podido y hemos hecho homenajes a él en vida. Él se fue sabiendo cuánto lo queríamos y cuánto le agradecíamos. A pesar de eso, faltó decirle más veces gracias. Y yo creo que eso es hermoso, ¿no? De repetir. Y me enterneció mucho escuchártelo decir y saber que pudo sembrar eso mismo en su otra patria. No, millones, insisto, y todos nos quedamos huérfanos cuando murió. Yo me sentí realmente huérfana, es decir, siempre estaba, bueno, si está Mario era como ¿no? Es como un paraguas protector, ¿no? Un referente en tantas cosas, y siempre me molestó cuando murió que mucha gente decía, bueno, un gran escritor, ahora bien sus ideas, ¿no? Muchas del lado de la izquierda, esa mezquindad, y yo pensaba, no, sus ideas siempre fueron las correctas, y tuvo siempre la valentía de ¿cómo explicar?, de una mirada limpia sobre las cosas, ¿no? Es decir, no se dejaba llevar por fanatismos, sectarismos. Hoy que está tan de moda la fanatización, la polarización salvaje, que gente defiende cosas en las que no cree, pero con tal de que, ¿no? Porque son lo contrario, que lo defiende su enemigo. Y Mario, en cambio, tenía esa mirada muy limpia sobre la vida y sobre la política, ¿no? Juzgaba los hechos como tales, no se dejaba arrastrar por pasiones sentimentales, salvo en su vida personal, pero no en lo político, y siempre fue, creo que, muy justo, ¿no? Y muy valiente, ¿no? Efectivamente, como dices, además hizo un viaje ideológico, ¿no? Sí, y eso no es fácil, viajar ideológicamente, es decir, desmarcarte de la izquierda, que era el marco absoluto, que lo dominaba todo, y que dominaba sobre todo la cultura y a los intelectuales. Claro. Desmarcarte del rebaño y empezar a caminar solo, ir a abrir brecha y conseguir que al final de tu vida mires para atrás y haya millones. Claro. Y el liberalismo, ¿no?, se haya convertido. Cuando él se convenció de lo que pasaba en Cuba, extraordinario, sí. Fue de un valor total. Sí, y luego muy valiente. Nunca lo abandonó el valor, porque nunca tuvo miedo de pelear con quien tuviera que hacerlo y de enemistarse con quien tuviera que hacerlo por defender la libertad, la democracia. Pero siempre con esa cordialidad infinita, es decir, y eso es lo que es muy valioso, porque hoy está de moda los pendencieros, ¿no? Sí. Entonces tenemos el liberalismo pendenciero y en la batalla cultural
pues acaban los guerreros culturales del otro lado, entonces hay que insultarle al enfrente más fuerte, entonces se confunde la valentía con la violencia verbal, ¿no? Y no hace falta, ¿no? Y No él es era la necesario. prueba absoluta de que puedes tener unas convicciones firmísimas y todo eso envuelto en una cordialidad que desarmaba, ¿no? Un referente total, como digo. Y hablando precisamente de eso, ¿tú dirías que alguien como Donald Trump es un liberal? No, claro que no es liberal, ¿no? Es otra cosa. Hoy en día es muy difícil catalogar, ¿no?, a los líderes políticos, casi es difícil entre derecha e izquierda, ¿no? Entonces, pero liberal, ¿no? Alguien que es proteccionista, que promueve los aranceles, que se planta un día en el jardín, el Rose Garden, y empieza, ¿no?, 10%, 30% de aranceles a todo el mundo, no, liberal, ¿no? Y yo tengo muchos amigos liberales, pero académicamente liberales de toda la vida, que ahora hacen contorsiones intelectuales y académicas y morales y retóricas para intentar justificar los aranceles, porque si la derecha teóricamente defiende los aranceles, entonces eso es liberal, y no es verdad. Precisamente hay que por eso te lo mantener la preguntaba. mirada limpia, ¿no? Y decir, y no caer en una cosa que es muy complicada, que es no perdonar a los propios lo que condenamos en los ajenos, ¿no? Y entonces hay que plantarse firme y decir, yo juzgo las conductas, los hechos, y no porque estos sean los míos, les voy a perdonar lo que señalo en los que son adversarios. La libertad, el liberalismo, los liberales, nos estamos quedando un poco solos. Lo que está teniendo como mucho auge en este momento en el mundo es el autoritarismo, desgraciadamente, mucho populismo y el nacionalismo. ¿Por qué crees que el mundo va camino a estas orientaciones, tanto en Europa como en América Bueno, el Latina? orden liberal tiene dos grandes enemigos, ¿no? Uno son el enemigo exterior, que son las autocracias clásicas propiamente dichas, modelos autoritarios, digamos, impúdicamente autoritarios, que son China, Rusia y compañía, y luego los enemigos interiores, es decir, el desistimiento, la desconfianza y los movimientos populistas, identitarios y liberales internos del mundo occidental, ¿no? Y yo identifico una fuerza que creo que ha sido destructiva y sigue siéndolo, lo fue en el siglo XX, eso lo dijo Tony Judd, un socialdemócrata, dijo, no, la palabra identidad es una palabra muy peligrosa. Lo dijo sobre el siglo XX, yo la repito sobre el siglo XXI, ¿no? La izquierda sustituye la igualdad por la identidad, empieza a destruir las democracias socavándolas en el interior, es decir, dividiéndolas en colectivos identitarios, es decir, levanta esa bandera separatista, es decir, separa a los ciudadanos de una comunidad democrática en grupos, en colectivos, es un colectivismo tribalista, victimista, segregacionista y enfrenta, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Esa política woke tiene una reacción muy fuerte del otro lado y pasas de woke a MAGA, digamos, y entonces se empiezan a crear movimientos nacionalistas, también identitarios, también separatistas, pero frente a otros que compactan de manera artificial también las sociedades y de manera a veces poco democrática. Y entonces el péndulo se mueve y el mundo liberal, el mundo de la ciudadanía, de los grandes valores promovidos desde la Ilustración y en adelante, queda aplastado por estas dos fuerzas en combate. Y lo que yo digo es que lo que hay que hacer es volver a los principios, back to basics, y reconstruir el orden liberal desde sus fundamentos sobre esas ideas que siguen siendo plenamente vigentes y válidas. No es que las ideas liberales están caducas o han pasado, es que están, digamos, siendo asediadas y hay que fortalecer desde ese embrión, desde lo básico, empezar a reconstruir hacia afuera, ¿no? Pero son a su vez ideas que se basan en valores. Claro. Y son valores que, asediados de tal manera como vienen siendo, empiezan a diluirse y a perderse entre los jóvenes. ¿Cómo los reinventamos? No sé, ¿Cómo sí. los recuperamos? No, yo creo que no se diluyen, es decir, la libertad individual, no hay nada más emocionante necesario, es lo que distingue al ser humano, el ansia de libertad, y eso no depende de dónde hayas nacido, ni de qué procedencia, color de piel tengas, sexo, religión profeses, es el ansia de libertad, ¿no? La igualdad ante la ley. ¿Qué más, qué garantía mayor de convivencia puede haber que la igualdad ante la ley, ¿no? Es decir, que no se nos juzgue, insisto, por ningún motivo de clase, sexo, raza o religión, sino
por nuestras conductas y hechos, la separación de poderes, el Estado de Derecho, ¿no? La seguridad jurídica, como digo, la sociedad abierta, todos estos que son los fundamentos del orden liberal son los que permiten el progreso, la prosperidad y la convivencia pacífica dentro de los pueblos y entre pueblos, ¿no? El hecho de que estén siendo asediados no significa que esos valores no sean, A, no existan, o B, no sean necesarios, y 3, no tengan futuro. Claro que lo tienen. Y lo que tenemos que hacer es trabajar para que los tengan, ¿no? Y explicarle a los jóvenes que es ahí donde ellos van a encontrar donde van a encontrar sus oportunidades en todas las índoles, que no va a ser fuera de la democracia, en los autoritarismos, en los sentimentalismos, en la puerilidad, en todo eso donde vayan a encontrar futuro, ¿no? Y allí es donde te necesita, he usado la palabra clave, el trabajo. La izquierda tiene muchos activistas trabajando en lo contrario y los liberales no tienen a tanta gente haciendo esa doctrina, ese adoctrinamiento, ¿no es cierto?, desarrollando ese discurso. Falta que la gente más convencida haga ese trabajo político, invierta en política. Hay un repliegue porque, insisto en lo de la tentación del espejo, ¿no? Hay gente de la derecha, por resumir, que cree que haciendo lo mismo que la izquierda es la manera de ganar. Ve que la izquierda gana con la mentira, pues también mentamos, ¿no? O al margen de la ley o a través de las políticas identitarias. Vamos a apelar a las bajas pasiones. Qué fácil es hacer política así. Digo, el populismo es el atajo de los mediocres. Es decir, para movilizar con la razón hay que valer. Para movilizar con la cabeza, ¿no? Es decir, con los argumentos, con la verdad, es mucho más difícil que hacerlo con las bajas pasiones. Yo tomo un megáfono y salgo a la plaza pública mañana y empiezo a incitar al odio, la envidia, el miedo, al nacionalismo, a las pasiones identitarias, pues seguramente voy a convocar a gente, ¿no? Pero ¿hacia dónde me lleva eso? Eso, hacer lo mismo que hacen ellos del otro lado, acaba contra el muro o en el agujero, en la trinchera, ¿no? Es decir, tenemos que efectivamente construir a partir de la maravillosa constatación de que nuestros valores son mejores y que hay que preservarlos, no renunciar a nuestros valores para intentar ganar una contienda, ¿no? Se puede ganar fuera del populismo y luego, como dice, sistematizar eso, ¿no? Yo estoy intentando escribir en mis poquísimos ratos libres un poco sobre esta cuestión, ¿no? Identificar los pasos para la reconstrucción de ese orden liberal, la recuperación de la verdad en la vida pública, que está destruida, no confundir la libertad de expresión con el derecho a mentir impunemente, recuperar, restaurar el sentido de las palabras, ¿vale? La limpieza conceptual, una cosa orwelliana pura, pero ahora del siglo XXI. Combatir los burros de Troya, la democracia, no caer en la tentación del espejo, crear alternativas políticas funcionales, fuertes, sólidas, asumir y volver a instaurar en el debate público el concepto de responsabilidad, no solamente de derechos infinitos, la responsabilidad. Esto es algo que me enseñó mi padre, ¿no? Forjar ciudadanos. María Corina Machado, que me habló tanto siempre de la responsabilidad, el optimismo. Es un valor esencial en la vida pública también. Es decir, ¿ves? Hay muchos pasos que hay que ir recuperando y eso sistematizarlo efectivamente para darle al mundo liberal, que insisto, tiene que ser potencialmente el mayoritario, las armas, los instrumentos intelectuales y morales para dar esa batalla. No se trata de separar en izquierda y derecha simplemente. ¿Cómo observas el ejemplo argentino, el ejemplo de Milei? Bueno, ha obtenido una victoria muy impactante y muy sorpresiva y va a tener que hacer aquello. Yo creo que la gran asignatura pendiente en Argentina es la ¿cómo se llama? El rescate institucional, ¿no? Él ha rescatado económicamente la parte más dura, que es el ajuste fiscal, después de años de populismo y demagogia y peronismo y desastre. Es decir, esa etapa la ha conseguido y ahora lo que tiene pendiente es realmente la gran revolución que es la de las instituciones, y para eso hace falta cerrar la grieta, ¿no? No basta con acabar con el cepo económico, hace falta cerrar la grieta, la división, ¿no? Y él durante una etapa se dedicaba, digamos, a abrir la grieta y a socavar la fosa, ¿no? Yo decía, el insulto no es una política, ¿no? Es decir, y creo que el resultado de las primeras elecciones, claro, un que toque de atención. camino, sí. Fíjate, mira, la polarización tiene
muchas desventajas, ¿no? La ventaja electoral y corto plazo es que divides y vencerás, ¿no? Como el fin es el poder absoluto, el medio es la polarización. Los populistas lo utilizan, como no pueden gobernar por adhesión, gobiernan por odio, ¿no? Esa es la polarización clásica. Pero, claro, tiene muchas desventajas. No solamente destroza la convivencia, sino que paraliza, bloquea un país, porque con polarización tú no puedes concitar acuerdos mayoritarios para hacer reformas estructurales, ¿no? Es decir, para sacar adelante las grandes reformas que un país necesita, tú necesitas tejer consensos, necesitas reconstruir la trama de afectos en un país, y eso con la polarización y la grieta es imposible. ¿Cómo crees que le va a ir en España a la propuesta del PP? Bueno, no es como creo que le va a ir, sino como tengo que trabajar para que le vaya, ¿no? Es una actitud distinta. Es decir, estamos trabajando, luchando para construir una alternativa en dos sentidos, ¿no? Es que democracia y nación. Te ponía así la pregunta porque desde aquí, ¿no? Ver a Sánchez, a pesar de todo lo que se sabe de su gobierno, y verlo en esta, digamos, en esta situación casi de bañado en teflón, ¿no? Bueno, es que impacta, si no tienes... Impacta en un país como España. Claro, porque ningún país está a salvo de la destrucción democrática, ¿no? España vive un proceso de mutación, de democracia plena, democracia fallida, como en muchos sitios, un presidente sin escrúpulos, cuyo objetivo es liquidar la alternancia democrática y que socava los contrapesos y no tiene escrúpulos, entonces puede pasar lo que pase, que él no se va. Y hay dos maneras de que se vaya. Una es una moción de censura, que no hay una mayoría alternativa en la Cámara, porque los socios suyos, cuanto más débil esté, mejor para ellos, porque lo chantajean de manera más fácil. Y la otra es la gran solución, que son las urnas. Y entonces es ir forjando una gran mayoría de españoles, una gran mayoría alternativa que quieran un país en paz civil, es decir, sin polarización y odio, sin muros, y un país democrático, regenerado democráticamente, y un país que avance una vez más por la senda del progreso, de la prosperidad económica y social, ¿no? Y esa es la mayoría que estamos trabajando para construir, para que cuando llegue el momento de las urnas, mandarle a, como diríamos, a la papelera de la historia, es decir, que sea rotundamente derrotado en su proyecto, que es un proyecto, como digo, incompatible con un sistema de libertades, como el que España ganó en la transición y como el que tenemos que trabajar para continuar. Estamos en un evento empresarial. ¿Tú les recomendarías a los empresarios peruanos que inviertan en política? Sí, yo lo digo y lo he dicho de manera muy nítida, ¿no? Es decir, la indiferencia es complicidad, la apatía es complicidad, y con un añadido, ¿no? Si los empresarios, si el mundo civil, si la política fracasa, entra el narcotráfico y el crimen organizado y toma la posición que los políticos ocupaban, ocupa el lugar de los políticos, es decir, acaba secuestrando al Estado, sus instituciones, y haciendo la labor que deberían hacer los políticos democráticos, y eso es el principio del final de los países, ¿no? Con lo cual yo hago un llamamiento a los empresarios en el Perú, como lo hago a los empresarios en España, de que inviertan en democracia, de que se levanten, de que se impliquen, de que se mojen, de que hablen abiertamente, de que hablen sin miedo, sin miedo a quienes atacan a los empresarios por el hecho de serlo. Los empresarios son los que crean empleo, son los que crean riqueza en un país, pero que también que se comprometan como militantes de la democracia en las soluciones políticas que el Perú necesita. Gracias, Cayetana. Muchas gracias. Gracias.